Sean bienvenidos, soy Padraco el Pato y lo que hoy tengo es la baraja de combate deluxe de Miraidon EX. Como las demás Combat Deluxe, esta baraja es de nivel 2, que vendría siendo el nivel intermedio de juego. Como podría esperarse, esta baraja cuenta con Miraidon EX como Pokémon principal. Y al ser una baraja temática, con Pokémon paradoja, en este caso Pokémon del futuro, todo el mazo se basa en el uso de cartas que utilizan esta mecánica y en su conjunto hacen contraste con el mazo de Coraidon EX que hace uso de cartas también de Pokémon paradoja, pero en este caso de Pokémones del pasado. Muy bien, antes de abrir esto veamos qué es lo que podemos encontrar aquí. Muy bien, veamos un poco la caja. Si la damos vuelta vamos a encontrarnos que aquí vamos a encontrar una baraja de 60 cartas listas para jugar, una moneda de gran tamaño, una caja para las cartas, un set de contadores de daño, un tapete para un jugador, una hoja con las estrategias para utilizar esta baraja, dos marcadores de condición, una carta con código para jugar con esta baraja en el online. Y la lista completa de cartas la tenemos aquí. 2 Miraidon EX, un Ferro Paladín EX, 4 Miraidon, 3 Ferro Palmas, 2 Ferro Paladín, 2 Ferro Cuello. Esos son los Pokémon y aparte varios otros entrenadores que vamos a ver ahora cuando abramos la cajita. Así que vamos con el unboxing. Miraidon EX Deluxe Battle Dex Español. Bueno, el día de ayer vino aquí a mi casa uno de mis primos y traté de enseñarle Pokémon. Y creo que una buena cosa que podría hacer en el futuro es un videíto para aprender cómo se juega este juego de cartas. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora centrémonos en lo que aquí hay. Aquí están los marcadores, contadores de daño. Esto me traen recuerdos de cuando jugaba cuando pequeño. Una moneda de Miraidon. Esto es, me parece que es el baraja de combate, cómo utilizar este sobre. Esta es la que les comentaba de Coiredon EX. Y por este lado tenemos la baraja de Miraidon. Bueno, aquí están los marcadores de daño. Cuando pequeño me acuerdo que compraba cartas Pokémon. Obviamente en ese tiempo no eran originales. Pero también traían estos contadores así de cartoncito. La moneda ya la vimos, pero está bien bonita. Seguimos con los contadores, o sea, los marcadores de condición que vienen siendo los estándar que hemos visto en varios otros unboxing. En esta caja viene el resto de cartas, así que primero abramos esta y estas vendrían siendo las cartas principales de este mazo. Miraidon EX y Ferro Paladín. Y aquí tenemos
el código en el online para hacer uso de esta baraja allí. Vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a ver las demás cartas que vienen dentro de esta caja. Por lo que vi vienen 8 energías de tipo eléctrico y 6 energías psíquico. No vienen ordenadas. Aquí tenemos un Miraidon, un joven, tanques de energía potenciadores del futuro, otra energía, una carta de cambio, Tecnoradar, un Ferropalmas, otra energía eléctrica, la investigación del profesor, en este caso del profesor Turo, Ferropaladín, el plan del profesor Turo, Cayena, recuperación de energía, una energía eléctrica básica, un cyber entusiasta de cifra códigos, investigación del profesor, órdenes del jefe, en este caso Genchis, energía tipo psíquica, otro joven, otro Miraidon, cambio, investigación del profesor, Ferrocuello, cambio, Ferropaladín, Ferropalmas, electricidad, Miraidon, tanque, energía potenciadora del futuro. ¿Qué hace esta carta? El Pokémon del futuro al que esté unida esta carta no tiene ningún coste de retirada y los ataques que use hacen 20 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Un Anidoval, Tecnoradar, energía eléctrica, recuperación de energía, super caña, Cayena nuevamente, energía psíquica básica, más joven, cambio, plan de profesor Turo, energía eléctrica, ciberentusiasta, otro tanque, otro Miraidon, orden del jefe, energía eléctrica básica, Ferrocuellos, Tecnoradar, tanque de energía psíquica, otro joven, investigación de profesor, Ferropalmas, energía eléctrica y una Nidoval. Bueno, este mazo, como pueden ver, tiene también el Ferropaladín. Una vez por turno, cuando este Pokémon se mueve de tu banca al puesto activo, puedes poner 2 contadores de daño a uno de los Pokémon de tu rival. Entonces una de las estrategias es ponerle su tanque de potenciador del futuro, eso le da coste de retirada 0, y después volver a ponerlo con una de las cartas de cambio que hay y estar haciendo así esos 20 puntos de daño. Además, por lo que sé, este ataque de cuchilla láser, durante el próximo turno este Pokémon no puede atacar, pero si lo retiras del puesto activo y lo vuelves a colocar en el puesto activo, esto se reinicia y puede volver a atacar de forma continuada si se va sacando del puesto activo y volviendo a poner. Es alguna de las estrategias que permite esta baraja, que como podemos ver está bien centrada en el cambio de Pokémon de tu banca hacia el puesto activo. Y eso vendría siendo lo que contiene esta baraja. Muchas gracias por ver. Eso fue todo. Soy Padraco el Pato y hasta pronto. Adiós.